La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hermanos, hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de la función, la tarea que de pronto el Señor tiene con cada uno de nosotros para ser enviados y llevar una palabra, cualquiera que sea el mensaje, de acuerdo a lo que Dios está buscando para realizar con el pueblo, para realizar en nuestra nación o en algo en particular. Nosotros habíamos hablado en nuestra enseñanza pasada, habíamos hablado de que el profeta es la persona que ha sido llamada, es seleccionada y aparte es instruida para llevar un mensaje, para preparar a un pueblo de una situación que ha de venir, para que el pueblo se acerque a Dios, para que aquel a quien se le ha dado la profecía o la palabra tenga la oportunidad de enmendar o de prepararse para poder vivir la situación que Dios ha enviado. Uno tiene, de pronto ha leído los profetas, y algunos tienen mucho conocimiento, digamos, uno se da cuenta que cada uno de ellos tuvo un proceso con Dios. Cada uno de ellos tuvo un llamado de parte de Dios. Cada uno de ellos tuvo una manifestación de la presencia de Dios para que pudiese hablar en el nombre del Señor, para que pudiese traer el mensaje, para que el pueblo pudiese recibir lo que Dios había traído y prepararse de pronto también para la bendición venidera. Nosotros habíamos hablado en la vez pasada, en nuestra reunión pasada, acerca de los argumentos que de pronto puede tener una persona que ha sido llamada por el Señor para realizar una labor, para enviarle un mensaje, para de pronto como para instruirle, como para que la disciplina del Señor o la formación que Dios ha determinado realizar no sea tan fuerte. O simplemente Dios quiere decirle, mira, si no corriges, si no te formas, si no obedeces, pues yo tengo que usar la varita, yo tengo que usar la espada, yo tengo que usar el yugo, yo tengo que usar mis herramientas para que usted vuelva al Señor. Para que nosotros volvamos al Señor, porque esa es la tarea. O sea, Dios no nos disciplina, no nos aflige, no nos trae tribulación simplemente porque Él quiere, sino la Biblia me enseña es para que nosotros nos acerquemos al Señor. Así como decía la canción que trajo Glorita, porque a través de cada una de esas cosas que vamos a conocer a Dios, vamos a conocer al Señor, sus características, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y la inmutabilidad de Dios. Nosotros debemos de conocer ese carácter de Cristo, ese carácter de Dios. Y muchas veces nosotros no estamos conociendo o no somos capaces de entender el proceso en el que nos tiene el Señor porque no leemos su palabra.
No le dedicamos suficiente tiempo para podernos instruir y llegar a conocer ese pensamiento oculto, secreto, como decía Glorita en la oración, que tiene con cada uno de nosotros. Dios no le va a revelar el propósito suyo a nadie, se lo va a revelar a cada uno de nosotros. Él mismo nos va a decir por dónde, cómo, de qué manera. Es que Dios quiere que nosotros hagamos y caminemos dentro de la estructura que Dios tiene para nosotros. Y fíjense que yo pensaba en esto donde Jeremías 1:4 dice, Jeremías 1:7 dice, pero Dios me dijo, no digas soy un niño, porque tú irás a donde quiera que yo te envíe y hablarás cualquier cosa que yo te ordene. O sea, fíjense que nosotros ni vamos a hacer, ni vamos a hablar lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que mi vasto conocimiento y mis títulos es lo que yo voy a hablar y es lo que yo voy a interpretar. Es lo que Dios me dijo, es lo que Dios me ha venido mostrando, es lo que Dios me ha venido enseñando a través de nuestras vivencias, a través de nuestro vínculo con la palabra del Señor. Ahora, fíjese que yo pensaba en que cada uno de las personas que tuvieron un llamado importante en el proceso con el Señor, algo dijeron. Moisés, ¿qué dijo? No sé hablar. No sé hablar, no sé. Y allá no está Aarón, ¿por qué no lo manda él? ¿Por qué? Porque el temor nos lleva a decir cosas. La inseguridad que nosotros tenemos con respecto a la relación que yo tengo con Dios no me permite de pronto realizar cosas que Dios me ha dado. Porque si yo no practico la palabra de Dios, ¿cómo voy a aprender a confiar en el Señor? ¿Cómo sé que Dios me ha escuchado mi oración? ¿Cómo sé que Dios tiene un buen pensamiento para mí si yo no tengo una relación con el Señor? Si nosotros no buscamos todos los días la palabra de Dios. Fíjense que hace unos 2 o 3 días tuve la oportunidad de hablar con una persona y van a hacer un evento. Y en el ayuno, en los ayunos que yo vengo teniendo todos estos días, a mí el Señor me mostró unas cosas. Y yo le mandé un audio y le dije, esto es lo que Dios dice, y no sé qué, no puedo realizar eso, porque es que esta es la visión de usted y la visión de Dios es esta. Y yo le decía al Señor, cuando Él me mostró en visión y me dijo todo, yo le dije, ¿y yo cómo le voy a decir eso? Entra el argumento, ¿no? No, Dios mío, porque entra uno el temor de lo que pueda pensar, de lo que pueda suceder. Y el Señor me dijo, o lo habla o yo se las cobro a usted. Tiene que hablarlo, porque es que yo la enviaba a usted para eso. Y lo bonito es que tuvimos la oportunidad de sentarnos, darle la palabra, decirle qué era lo que Dios quería, por qué Dios no estaba de acuerdo que se hiciera eso. Y lo más lindo, digamos, aceptaron las cosas y dijeron, nosotros queremos agradar al corazón de Dios. Y si Dios dijo que no, pues no lo hacemos. Entonces dígame, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo quiere el Señor que nosotros realicemos esas cosas? Y yo le dije, esto es. Y me llamaba la atención que cuando uno realmente quiere buscar del Señor, uno busca la forma y la manera. Y me decía, a mí me cuesta mucho trabajo las cosas de Dios, pero quiero empezar. Y por favor, me gustaría que me dijera qué leo en la Biblia, así sea un versiculito. Pero dígame cómo empiezo a meterme con el Señor. Cuando esta persona me dijo a mí eso, a mí me pasó un escalofrío. Yo dije, Señor, qué actitud tan bonita. Qué actitud tan bonita de que la persona diga, quiero conocer, así sea un versículo que me puede enseñar a mí una cantidad de cosas. Y yo le mandé la lectura que nosotros vamos siguiendo, le mandé
la lectura y le dije, esto es lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, léalo por ahí. Listo, pastora, voy a empezar. Y yo me quedé, yo decía, Señor, qué lindo. Esa actitud, ese querer será premiado por Dios. Ese de que me cuesta trabajo, pero quiero hacerlo. Quiero formar no el hábito, no la costumbre, no el vicio, la comunión con el Señor. Porque en la medida en que yo me meto a estudiar la palabra, cada día voy a mejorar mi comunión con Dios, mi comunión con el Hijo y mi comunión con el Espíritu Santo. Pero es eso, o sea, es empezar a tener esa permanencia, esa constancia. Y yo le decía, al principio le va a costar trabajo y el diablo le va a mandar flechas, saetas, le va a hacer lo que quiera, pero manténgase ahí. Porque el éxito en nosotros que tenemos con el Señor es la constancia que tenemos con Él. Por eso Jesús dice, permanecer en mí y yo en ustedes. Y pídame lo que quiera, pero es la permanencia en el Señor. No es que porque el diablo me salió allí en la esquina y me asustó, yo ya boto todo. No, yo tengo que seguir. Porque ¿quién es más poderoso? ¿El diablo o el Dios que lo creó? La cuestión que nosotros tenemos es la constancia, es la fe que debemos de tener en Él, en su palabra. No me interesa todo lo que esté alrededor mío. Por encima mío hay uno que se llama el Shaddai, el Todopoderoso, el Grandioso, el Omnipotente, el que nada le es difícil. Eso es lo que tenemos que tener acá. Y lo bonito es que si Dios nos ha mandado a traerle un mensaje, a traerle una disposición de Dios, un propósito de Dios, yo tengo que hablarlo. Yo tengo que decirlo. Porque si no, si cometen el error, ¿a quién se lo cobran? A mí. Dios a ellos no le va a decir nada. Pero a mí sí, porque yo conocía la palabra. Porque a mí el Señor me había enviado a hablar y a decir ese tipo de cosas. Y esa es la función de nosotros. Por eso, no diga, no sé, no entiendo, no comprendo. Es que es muy difícil. Es que no tengo para esto, no tengo. Porque esos son argumentos para que Dios, para que usted se oponga a usted misma a lo que Dios quiere hacer. Listo, Señor, ¿qué hay que hacer? Listo, Señor, ¿cómo lo va a hacer? Y Dios buscará, Dios le traerá, Dios hará, porque Dios es el que va a hacer para que usted camine con Él. Dios es el que le va a enseñar la palabra para que usted le comprenda el propósito que Dios tiene con nosotros. Como enviados, como mensajeros, como aquellos que le vamos a llevar una palabra de luz a alguien que está en la oscuridad. Por eso pensaba en Moisés, pensaba en Jeremías, pensaba en Elías que se escondió por causa. O sea, de alguna manera nosotros vamos a reaccionar producto de un miedo, producto de un temor. Pero yo tengo que... El Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu que vamos a vencer todas esas dificultades. Pero yo tengo que llevarlo por obra. Yo tengo que cumplir lo que el Señor me ha mandado. ¿Para qué? Para que yo pueda ver la gloria de Dios. Para que yo pueda creer todos los días en Él. Porque si no, entonces, sí, el Señor es bueno, pero más buena mi mamá. Sí, el Señor es bueno. Ay, pero es que el vecino siempre me saca los problemas. Para usted, ¿quién es su Dios? ¿Jehová de los ejércitos o su vecino? Su vecino, porque usted está acudiendo y dándole honor y dándole una categoría o una exaltación a una persona. Y nosotros tenemos que buscar el de Dios y darle a Él honor, gloria, honra y poder. Y Él mirará de qué manera y de qué forma Dios le va a dar a usted para lo que necesita. Yo recuerdo, hermano, que una vez venía para la iglesia y yo siempre reviso la cartera y no tenía. Yo dije, Dios mío, no tengo para irme para la iglesia, no tengo para el transporte. Y yo dije, bueno, Señor, me voy a pie.
así camino y bajo de peso, porque es la forma como usted mira las cosas. Y yo me fui a mi cuarto y no sé qué, y saqué la cosa, y cuando iba caminando, no sé por qué me devolví y miré en el piso, debajo del comedor, había un billete. Y yo me agaché y yo dije, Señor, un billete. Y yo dije, uy, Señor, aquí está lo de mi transporte. Y yo decía, uy, Señor, mira, hasta en esas cosas uno ve la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo dije, listo, me voy a pie. No interesa, señora, que no importa que no tenga que comer, no importa que tenga esto. Usted es mi proveedor, usted será mi Señor. Pero es la actitud que nosotros tenemos frente a la situación que estamos viviendo. Fíjese que el Señor le dice a Jeremías, en el Jeremías 1:8, dice, no tengas temor de ellos, porque yo estoy contigo para rescatarte, dice el Señor. Usted simplemente vaya y hágalo. Las respuestas son de Dios. Por eso dice, no le dé miedo a hablar lo que Dios le ha mandado a decir. Use la palabra correcta, hermano, lo que dice la Escritura. No use sus pensares, sus sentires, y a mí me parece, y yo tuve el sentir que me dio el tucutucu, que me dio... No. Las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios es que Dios trajo la palabra a mi espíritu, trajo la palabra a mi corazón. Por eso si usted ha leído los profetas, ¿qué dice el profeta? Vino palabra de Jehová a mí, y Dios me dijo. Es la palabra. No es que a mí me parece, es que yo tuve el sentir, es que a mí... No, es la palabra, es la visión, es el sueño que Dios nos da a aquellos con los que Dios quiere manifestar. Porque usted puede querer, pero ¿es lo que Dios busca? No, porque Dios no es de emociones, Dios es de promesas, de convicciones. Mis emociones son volubles, son variables. Ahorita quiero y a los 5 minutos no. Por eso siempre debemos ser el Señor, la palabra. Deme la palabra, deme la Escritura, y Dios se lo va a dar. Dios le va a confirmar con su palabra. Dice el Señor, no le dé temor, hermano, darle la palabra a la persona, solo que si Dios le ha dado una palabra a través de un sueño, a través de una visión, a través de la misma Escritura, usted tiene que decir, prepare esa tierra, prepare, deme el tiempo, el momento, la palabra, la actitud correcta para poderle decir a la persona, para poderle hablar. Porque mira, hermanos, cuando nosotros llevamos una palabra nos ganamos enemigos. Nosotros los profetas o los que vamos a llevar una palabra a una persona nos van a tildar de cualquier cosa. Y más si nosotros vamos a tocar el pecado en que está la persona. No le va a gustar y vamos a ser sus enemigos y a lo mejor nos van a sacar, a lo mejor van a empezar a hablar o cualquier manifestación pueda tener la persona. Porque a nadie le gusta que le diga que usted está en pecado. Pero si Dios lo mandó, hay que hacerlo. Pero Dios preparará el corazón de la persona, dará el tiempo, porque la Biblia dice que Él tiene todo su tiempo y que Él hace las cosas en su tiempo. Que Él hace las cosas, las sanidades en su tiempo, cuando Él quiere y como Él quiere. Por eso cuando uno ve en las redes sociales, venga esta noche por su milagro. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Venga que Dios le va a dar plata. ¿Quién dijo? Así no funciona y eso es lo falso. Porque los milagros los hace Dios, a menos que usted tenga el don de poder de milagros, pero Dios en su momento le va a decir, tóquela o imponga sus manos y será sanada. Pero el milagro es de Dios, no de nosotros. Y yo no puedo comprometer a Dios, que es lo que uno a veces compromete a Dios con lo que habla. Y si Dios no le responde, ¿cómo quedamos? Por eso siempre diga, es Dios el que va a hacer, Dios el que le va a prosperar, Dios es el que la va a sanar en su tiempo, en su momento, si la quiere sanar y si no la quiere sanar, ¿quién contra Dios?
Es la voluntad del Altísimo y no podemos hacer nada. Vamos a mirar la forma y la manera como Dios consagra a un profeta, aquel que ha sido llamado para ser enviado, sea como profeta, sea como pastor, sea como maestro, sea en cualquiera de los dones o ministerios que el Señor tiene para poder desarrollar la iglesia, su cuerpo. Recuerde lo que yo les enseñé. La tarea del Espíritu Santo es guiarnos. La tarea del Espíritu Santo es convencernos. Y la tarea del Espíritu Santo es preparar a la novia. ¿Quiénes somos de la novia? Si usted es de la novia, déjese preparar. ¿Y cómo me prepara? ¿Qué dice? Que a la novia se le ha dado que se vista de lino fino. ¿Y qué son el lino fino? Las acciones, es decir, que si el Espíritu Santo la mandó, vaya, hágalo. Si el Espíritu Santo le dijo que hiciera, hágalo. Porque eso consiste en lino, eso consiste en su perfección, consiste su blancura, su transparencia. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu de Dios. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, preparando la novia. Porque Él vino, o el Señor Jesús no le dijo le dijo a sus discípulos, vayan a tal sitio y esperen cuando venga el Espíritu Santo. Porque Él vino a prepararnos, Él vino a convencernos, Él vino a guiarnos, Él vino a alimentarnos de la palabra del Señor para que nosotros nos podamos ir con Él. Si no, entonces, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Esa es la tarea del Espíritu Santo. Es la guía. Por eso dice la Escritura que todos los que son hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Si no, yo pensaba esta tarde con respecto a la tarea que le mandó a hacer a Abraham, a su siervo, cuando mandó a buscar una esposa. ¿Para quién? Para Isaac, ¿cierto? Y fíjese que cuando él la envió a su siervo, a su esclavo, lo envió con muchos regalos. Lo envió con vestidos, lo envió con piedras preciosas, lo envió con regalos. ¿Para quién? Para esa mujer que iba a ser la esposa de su hijo. Para pagar al padre, pero también para decirle a ella que el anillo, que el brazalete y que todo lo que ponían era que ella ya le pertenecía a alguien y nadie podía mirarla, porque ella estaba comprometida. Y cuando se me vino a la mente, porque yo estaba pensando y orándole al Señor, preparando y analizando, yo decía, Señor, si este varón fue y llegó a un sitio y habló y le dijo cuál era su misión y le dijo y le mostró los regalos y le dio aquella y se la trajo, eso vino a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a preparar a la novia. El Espíritu Santo vino con regalos. ¿Cuáles son los regalos? Los dones, los frutos. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo me prepare como novia. Que el Espíritu Santo me llene de esplendor, que el Espíritu Santo me llene a mí de gloria y de majestad. Pero eso me lo da a mí la obediencia, la escritura. Y yo sé, Señor, vea, hasta ahora sí, chévere, porque dice que a ella le dio una piedra que pesaba no sé cuánto, y al otro le dio, yo decía, claro, es el valor, es el peso. Es la importancia que tiene la novia para el Señor. La futura esposa para Cristo. Y somos cada uno de nosotros los que nos dejamos formar e instruir por el Espíritu de Dios. Por eso si usted y yo hemos sido llamados para ir a hacer una tarea, para llevar el Evangelio, para formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, necesitamos ser consagrados, necesitamos ser lavados, necesitamos ser perfeccionados. Fíjense que todas las cosas que decía la canción de Glorita, que el fuego me purifique, que el agua de vida me santifique,
que cada cosa que decía la canción era para nosotros. Y esa es la tarea del Espíritu de Dios. Jeremías 1:9, por favor. Dice así, ¿estamos? Dice así la palabra. Entonces Yahweh extendió su mano y tocó mi boca, y Dios me dijo así: yo te he puesto mis palabras en tu boca. Claro, raspado. Dios no está diciendo, júzguela, no, haga lo que yo le dije. Por eso si nosotros, hermano, tenemos una relación, tenemos una verticalidad, tenemos obediencia, nosotros nos estamos ubicados y con el Señor, pues lo que vamos a hablar, lo que vamos a oír, cuando el Señor me hable, cuando el Señor me dé la palabra, viene de parte de Dios. Por eso dice el Señor, extendió su mano y tocó su boca. Porque dice, tocó mi boca. ¿Qué quiere decir? Que no es mi lenguaje, que no es lo que yo creo conveniente que deba hablar. Es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Es la palabra que vendrá como espíritu. Y esa palabra que viene como espíritu nos dará a nosotros vida y vida eterna. Por eso el Señor dice, yo extendí la mano y toqué su boca. ¿La boca de quién? De Jeremías. ¿Para qué? Para que él hablara, dijera lo que Dios le había mandado a decir. Y dice, así. Fíjense que esta palabra así, yo se la había enseñado a ustedes. ¿Qué quiere decir? Dice que es de este modo, de esta manera. Y también significa tal cual. Es decir, que nosotros no le podemos cambiar nada de la palabra. Y nosotros somos muy dados a cambiar la palabra. Decimos un versículo y lo combinamos, o decimos la mitad del mundo y la mitad lo que dice la Escritura. Apréndese los versículos, hermano, aprendámonos los versículos. Tenemos esa tarea, ¿para qué? Para que cuando usted, si de pronto no lleva la Biblia, entonces usted diga, esto dice la Escritura, pero diga lo que está escrito, porque si usted dice algo diferente, usted contaminó la palabra de Dios. Nosotros leudamos la Escritura cuando decimos cosas que no están escritas. Y no se enoje cuando le diga, así no es el versículo, así es. Porque es que no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos digan que estamos equivocados. Nos enchurcamos, como dice Glorita. No, porque eso es un beneficio para mí. Porque no estoy hablando cosas leudadas, ni una palabra, un pan con levadura. Y por eso aquí dice el Señor, esta palabra así dice tal cual, quiere decir que nosotros no la podemos cambiar. Yo no puedo cambiarla. Yo no puedo darle una dirección diferente, una tonalidad, un sentido distinto a lo que dice la Escritura. Cuando yo estudiaba en el instituto, yo recuerdo que cuando estaba allá, y yo pienso que a mí Dios me dio un sueño. Y en ese sueño yo viví esto que hizo el Señor con Jeremías y que también lo hizo con Isaías. Y yo después entendí por qué Dios en el sueño vi cómo venía un ángel en su mano con unas tenazas, un carbón, y me lo puso en la boca y me dice, vas a hablar lo que yo te dije. Y de aquí en adelante tú vas a hablar cosas diferentes. Y yo me desperté ay Dios mío, ¿y esto qué? Y yo me quedé callada, yo me vestí y me fui para el instituto. Y yo lloraba, y yo decía, ¿por qué usted me dijo eso? ¿Por qué usted hizo eso conmigo, Señor? Y se me acercó una profesora y me dijo, ¿por qué llora Elsa? Y le conté el sueño. Dijo, alégrese. Porque Dios le va a dar a usted, si usted lo que enseña es
tan impresionante. ¿Usted se imagina que Dios le va a dar otras cosas? Que Dios le va a dar más, una palabra más con mayor revelación. Porque usted ha sido elegida, seleccionada para esa tarea. Y después yo tenía que, en plena clase, corregir a la persona o al líder o al pastor que decía cosas que no estaban en la Biblia. Y que me había dado cuenta que ni siquiera leía la Escritura. Porque eso es triste, hermano, que muchos líderes espirituales no leen la Biblia. Líderes que tienen que están dirigiendo una iglesia y ni siquiera la primera vez han leído la palabra, porque ni siquiera la conocen. Y cuando yo ahora decía, ¿y eso dónde dice? ¿Y eso dice la Biblia? Y yo decía, claro, mire aquí lo que dice. Uy, eso no lo sabía, llevaba 30 años en el Evangelio, y eran mayores que yo, y eran profes. Y yo entendí que el Señor me había dado, o me había dicho tocó medio que dice, yo he puesto estas palabras, y usted tiene que hablarlas, tiene que decirle, no le dé miedo, decirle a las personas las cosas que yo le mando a decir. Porque es la palabra de Dios, y cuando la hablemos sale purificada, sale con verdad, y sale para que haga un efecto en cada uno de ustedes. Y aún en los hermanos que están al otro lado del canal. Y yo pensaba cuando dije, uy, Señor, es impresionante que Dios tenga que limpiarlo a uno porque uno de pronto dice cosas o Dios quiere mejorar o Dios quiere hacer algo importante con nosotros, para nosotros y para los demás y para el cuerpo de Cristo. Eso en cuanto a la consagración, es decir, Dios va a ungir su boca. Por eso el Señor dice, está la palabra que yo le di, está la Escritura, es la palabra. Y si nosotros no leemos la Escritura, ¿cómo pretende que Dios le dé a usted la palabra? ¿Cómo pretendemos que el Señor me dé la Escritura si yo no la leo? Si no me aprendo la Escritura. ¿Cómo vamos a decir que Dios me habló, Dios me dijo, si ni siquiera leo la palabra del Señor? ¿Cuál es la misión del profeta? La misión del profeta, es decir, la tarea, la responsabilidad, el ir y llevar la palabra del Señor. La primera tarea o la misión del profeta es descubrir y hacer público el pecado del pueblo. Exhibir, descubrir o hacer público el pecado del pueblo de Dios. Por eso no nos gusta, ¿cierto? No queremos, no, a mí que no me vengan a decir nada, porque nosotros sabemos en qué condiciones estamos con respecto al Señor. Nosotros sabemos cuál es la batalla y cuál es la lucha que tenemos con respecto a una obra de la carne, con respecto a una situación. Y aquí el Señor está diciendo, vaya, dígale. Así como el Señor me mandó a decirle a estas personas que lo que iban a hacer no era agradable a Dios. Era más para ellos que para el Señor. Y por eso ¿qué me hizo el Señor? Me mostró la realidad de una situación. Y me mostró todo. Yo se lo dije a mí, Señor, me mostró esto. Digo, eso es verdad. Y Dios no se equivocó en todo lo que le mostró. Eso es cierto. Y yo me quedé así fría porque cuando la gente dice, Dios ya me lo había dicho. Uy, no había pensado de esa manera. Y uno se queda así como, uy, Señor, menos mal. Porque claro, eso da temor, decir cosas. Hablar en el nombre del Señor sabiendo de pronto que es más algo emocional que algo espiritual. Y hablar en el nombre del Señor sin que Dios me haya dicho, corremos un gran riesgo. Entramos en la disciplina de Dios por hablar en su nombre, como dice la Escritura. Porque cuando hablo en el nombre del Señor y Dios no me ha dicho nada, yo no vengo en el nombre de Jehová. Yo vengo en el nombre del diablo. Yo estoy siendo instrumento del diablo, ¿para qué? Para venir a decirle a usted cosas que no son de Dios. Por eso hay que tener cuidado, hermano.
Por eso hay que aprender a discernir, aprender la escritura, para que cuando venga, las cosas se tienen que ajustar a lo que dice la palabra. La misión del profeta es ir a exhibir o descubrir o hacer pública o manifestar el pecado de un pueblo. No solamente del pueblo, hermano, porque Dios también puede enviar a alguien, ¿para qué? Para que le diga al sacerdote que está cometiendo pecado. Para que le diga al líder que está cometiendo pecado. Para que vaya y le diga al rey, a la autoridad, estás en pecado. Como lo hizo el profeta con David cuando había cometido su falla. Esa es la función del profeta. Hablarle al sacerdocio, hablar al rey, hablar al pueblo y hablar al pueblo, a los sacerdotes, los reyes y al pueblo. Esa es la función. No es muy agradable, pero fuimos elegidos, fuimos escogidos y nos toca obedecer, porque o si no, dice la Escritura, que si esa persona se perdió, usted la lleva. Le cargan, le abonan a su vida esa alma, porque nosotros no hablamos, dice la palabra. Tenemos que hablar, porque si yo veo que un hermano está cometiendo fallas y falla, otra cosa que yo le diga y la persona continúa en su pecado, eso es diferente. Pero yo ya salvé mi alma, porque ya le dije, ya le hablé, ya de muchas formas, de muchas maneras, y la persona quiere seguir en lo mismo, ya no es culpa mía. Que la persona se le dijo y siguió su camino e hizo, no es problema mío. ¿Por qué? Porque es que yo ya hablé. Yo ya expuse, ya le dije, estás en pecado, estás cometiendo un error, estás errada en sus apreciaciones y no es lo correcto. Entonces, por eso nosotros digamos los profetas o las profetizas, Dios nos va a usar para eso, para que nosotros le digamos a la gente o hable aquí delante de usted, digo, el pueblo está en pecado. Y cada uno de nosotros sabemos qué estamos haciendo. Cada uno de nosotros sabemos qué estamos haciendo. Y pecado no es solamente lo que el mundo nos ha metido. Yo no robo, yo no fornico, yo no adultero. Pero usted tiene pereza. Pero nosotros no leemos la Escritura. Y es sabiendo que eso es bueno y usted no lo hace, ¿qué dice la palabra? Estamos en pecado. Estamos haciendo lo incorrecto. No estamos cumpliendo lo que dice la Escritura. Hablábamos con Chío y con Rosita y con Leti. Yo le decía que en todos estos días que llevo en el ayuno, que es donde Dios me ha dado las enseñanzas que ustedes escuchan, que Dios me da las oraciones que ustedes escuchan. Y yo decía, es que en todos estos días que yo llevo en ayuno, yo me siento bien, físicamente me siento bien, a mí nada me duele. A mí nada me duele y yo tenía por allá una radiografía de la espalda porque supuestamente tenía un problema en el riñón y hasta hoy me la mandaron desde febrero y ya estamos en agosto y no he podido encontrarla así. Entonces yo le dije al Señor, ¿sabe qué? ¿Usted me sana o yo no voy? Porque es que eso llama a uno, su cita está en el número 19 y usted espera 1 hora, 2 horas y cuando va en el número 2 le cuelgan y usted vuelve a empezar al número 22. Yo le dije, no, Señor, porque el ayuno me sirve a mí para relacionarme con Dios. Y si yo tengo un vínculo fuerte con Él, con el Espíritu Santo y mantengo, en mí hay sanidad. Y le decía, Chío, mi ojito, no me duele el ojo. Ya no siento lo que sentía en mi ojo, que parecía que tuviera como un palo así en mi ojo. Ya no tengo nada en mi ojo. ¿Por qué? Porque el agradarle a Dios, Él sabe lo que yo necesito. Él sabe lo que Él debe hacer conmigo.
Y si nosotros entendiéramos el objetivo y digamos la bendición que es ayunar para alcanzar el favor de Dios, para estar en el vínculo con el Señor y para que el Señor me muestre, para que el Señor me sane sin necesidad de ir a tomar medicamentos ni nada de ese tipo de cosas. Y que me lleve a vivir una vida en paz y en tranquilidad, independiente que el mundo se esté baratando. Porque a mí el Señor me da paz, me da tranquilidad. Y dice la palabra del Señor que cuando un profeta descubre el pecado, esto lo lleva a tener enemistades, lo lleva a tener persecuciones. Y aún usted está en la mira de la muerte. Porque a la gente no le gusta. ¿No le pasó eso a Jesús? Jesús vino y le dijo a los fariseos, sepulcro blanqueado, garganta y no sé qué, todo eso. ¿Y qué le hicieron? Mátelo porque ese es un falso profeta. ¿Por qué? Porque les estaba descubriendo las cosas. ¿Ya? Juan el Bautista y tantos profetas que nos dice la palabra del Señor. Esa no es una tarea fácil. Y ahora diga, no, yo no quiero eso, Señor, porque ¿qué tal que me muera? Pues se muere usted haciendo la tarea del Señor. ¿Por qué? Porque fíjese, Elías se escondió. Y el Señor le dijo, Señor, yo quiero morir, mejor me quiero morir. No quiero, déjeme aquí, yo me muero y me voy con usted. Y él le dijo, venga, coma, beba, descanse, pero usted va y me hace la tarea y devuélvase por el camino donde usted está, por donde vino. Hágame la tareita y después sí yo mando por usted. Y así fue, le terminó de hacer la tarea. ¿Quién vino? El carro de fuego, el remolino. ¿Y a quién le correspondió la tarea? Eliseo, ¿cierto? No sé si es la oración de hoy o es la oración de mañana, que ahí en eso el Señor me enseñaba acerca del manto. El manto de Elías que se lo dio a Eliseo. ¿Y por qué el Señor dobló el manto? ¿Y por qué Él no se lo llevó? ¿Por qué no lo tiró al piso? ¿Por qué lo dobló y lo puso en la cabecera donde Él estaba? Por eso tiene un significado. Pero todo eso me lo ha enseñado a mí el Señor en mis ayunos, hermano. Y yo lo quiero invitar para que usted mañana lo haga. ¿Cómo es que yo estoy haciendo mis ayunos? Yo a las 6 de la tarde de hoy, yo me como algo muy suave. Y mañana a las 6 de la mañana me levanto, me tomo un tinto con dulce para que no se me baje la tensión, porque cuando nosotros no comemos dulce, a mí me pasa, nos puede bajar la tensión y nos puede dar un coma diabético. Entonces por eso yo me dice, tómese algo. Y me tomo el café y me siento en el computador, y lo enciendo, digo, Señor, hoy estamos de ayuno otra vez. ¿Qué me vas a enseñar hoy, Señor? Mire, tenemos un programa, ¿qué me vas a enseñar? Y yo empiezo, sea el devocional o la lectura que yo tengo o la enseñanza que yo llevo. Y apenas leo y pum, 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 empieza a aparecer todo lo que ustedes están escuchando, sea oración, sea enseñanza. Y a las 9:10 me paro y me tomo un café y vuelvo y me siento hasta las 12:30. A la 1, a las 11:30 me paro y hago cualquier cosa de almuerzo. Y a las 12:30 digo, Señor, gracias por lo que me enseñó. Gracias por esto, Señor. Y hay un deleite, hay un gozo, hay algo dentro de mí que yo digo, no sé qué siento, pero es como si estuviera comiendo, como me escribió una hermana. Me dijo, es que cada vez que yo escucho las enseñanzas, yo me pregunto, ¿cómo yo me he perdido de estos deleites? Es que eso es como si me estuviera comiendo una genovesa. ¡Qué deleite, qué ricura! ¡Qué chévere poder escuchar la palabra de Dios! Y yo decía, qué bonito, ¿cierto? Que la gente se sienta edificada, que la gente se sienta animada, que la gente sienta que la palabra de Dios nos estremece, así nos llame la atención. Porque el Espíritu Santo nos llama a corregir acciones.
corregir actitudes, formas y maneras de hablar y de ser. Es lo que nos enseña la Biblia. Fíjense que en Mateo 23:37, el Señor Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? ¿A cuántos el Señor nos está diciendo: venga, vuelva la amistad conmigo, vuelva al camino, vuelva a la santidad, como decía Glorita, vuelva a caminar dentro de las cosas del Señor? Volvamos, hermano, volvamos a buscar del Señor, volvamos a lo que me dice la Escritura. Mira, hermano, cada profeta que Dios utilizó, cuando Dios le daba una palabra, era porque el pueblo, debido a su desobediencia, debido a su pecado, debido a su mal proceder, ¿cuál era la herramienta del Señor? Llevarlos a ser cautivos. Llevarlos allá a ser esclavos para que le trabajaran a otros. Y yo analizaba y esta tarde leyendo Ezequiel, y analizando el profeta Ezequiel, es impresionante. Porque Ezequiel, la gente habla muchas cosas, pero Ezequiel tiene su complique y tiene su quick para poderlo entender. Porque en Ezequiel es donde el Señor me define muchas cosas de Apocalipsis. Me define, me dice qué es lo que quiere decir la palabra. Y no lo que muchos están hablando. ¿Por qué? Porque Ezequiel es simbólico, y esa simbología yo tengo que buscarla que hace referencia. Y fíjense que cuando el Señor le dijo a Ezequiel que iba el pueblo a estar en esclavitud, y Ezequiel fue a la esclavitud por causa de ¿quién? De Babilonia. Vino Nabucodonosor, se llevó a ¿quién? Y mire lo que hace el Señor. Dios nunca nos va a dejar solos. Dios nunca va a dejar que usted se aparte del camino. Siempre Dios sabe lo que hace sus cosas. Dios, cuando vino Nabucodonosor y se llevó a ¿quién? A los profetas, a los sacerdotes, a los príncipes, a los reyes, a los ancianos. Vino y se los llevó para Babilonia. Porque dice ahí que se queda ahí en la parte, dice que él estaba en el río Quebar. Y en ese río fue cuando él vio la visión de todo lo que iba a pasar. Y dice que cuando ellos estaban allí, cuando estaban allá, ellos le dieron libertad, porque eso era lo que tenía Nabucodonosor, le daban la libertad: armen sus ranchos, armen sus cosas, practiquen su religión. ¿Y sabe qué? De ahí, donde hay una parte aquí de la Escritura, donde el Señor, creo que aquí, en Isaías, ¿qué? Ezequiel 11:16. Mire, ¿por qué el Señor en las cautividades, en este tipo de cosas, tenía que ir el profeta, sacerdote, rey, príncipes y el mismo pueblo? Pero ¿qué se llevaban a Nabucodonosor? Lo mejor, y dejaba la pobreza allá en el pueblo. Y mira lo que dice la palabra en Ezequiel 11:16, dice: por tanto, vi, así ha dicho el Señor, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y los he esparcido por las tierras, con todo eso yo seré un pequeño templo en las tierras a donde ustedes lleguen. ¿Sabe qué quiere decir eso? Bueno, yo estoy leyendo la Torá. ¿Sabe qué me enseñaba ahí el Señor? ¿Por qué se llevaba al profeta? ¿Por qué se llevaba al sacerdote? ¿Por qué se llevaba al rey? ¿Por qué se llevaba a los ancianos? Porque ellos eran los que conocían la ley, conocían la Torá, conocían los principios de Dios.
y donde ellos se reunían, por eso en muchas partes dice, y se reunían y estaban delante de mí, porque eso significaba que los ancianos le daban la palabra al mismo pueblo cautivo. Por eso dice, establecí un pequeño templo. De ahí es donde se habla de las sinagogas. De ahí es donde se hablan los sitios donde se reunía un pequeño, el sacerdote, los ancianos que conocían, y todo el mundo iba a escuchar el mensaje, a escuchar la palabra. Y cuando yo leí eso, yo dije, uy, Señor, esto me hace recordar lo que dijo el Señor. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Y mire qué tan importante, hermano, es congregarse. Qué tan importante es venir a buscar del Señor. Porque esta familiaridad, esto nos lleva a sentirnos que estamos con el Señor protegidos, guardados. Porque es importante, hermano, el congregarnos, el buscar del Señor todos los días. De lo que me enseña la Escritura, lo que me enseña la palabra. Por eso dice el Señor que no se está moviendo fuertemente la cuestión de los falsos profetas, los falsos maestros y todo eso. Por eso el Señor nos tiene que enseñar a nosotros. Nos tiene que enseñar la verdad para que cuando venga lo parecido, nosotros no seamos engañados. No seamos engañados. Porque no sé si era con Rocío o era con el doctor Pinto que hablábamos. Yo le decía, doctor, escuchando uno de los devocionales, donde hablaba, creo que era Éxodo, donde hablaba cuando el Señor le dijo a Moisés, vaya delante del faraón y vaya, dígale que deje salir a mi pueblo. Pero él no lo va a dejar salir. Pero usted va a hacer milagro. Usted va a hacer eso, porque yo lo voy a hacer, que lo vean a usted como Dios. Pero vaya, hágalo. Vaya, hágalo. Y me llamaba la atención de que cuando él hizo los milagros, los hechiceros del faraón hicieron lo mismo que hizo Moisés. O sea, parecido, igual. Pero ¿qué nos identifica que era del Señor? Que la vara de Moisés se comió la serpiente del otro. Eso fue el discernimiento, el saber que eso no era del Señor, lo que estaban haciendo los hechiceros del faraón, sino lo que hacía Moisés. Es la similitud. Y por eso nosotros, con el discernimiento, con la relación con el Espíritu Santo, con mi vínculo con el Señor, yo voy a saber si es de Dios o no es de Dios. Si esa situación es de Dios o no es de Dios. Pero si nosotros no tenemos una relación con la palabra. Porque es triste, hermano. A mí me gusta mucho tener el libro, tocarlo, porque yo siento algo. No como fetiche ni nada, sino es que es la palabra de Dios. Por eso, cuando uno empieza a analizar y uno dice, Dios, mire, ellos hicieron milagros. Ellos hicieron, allá fue y hizo, y dice la Escritura, dice que los hechiceros, que los magos, que toda esa gente hicieron las mismas cosas que había hecho Moisés. ¿Quién demostró que ellos no estaban en lo bueno? Que no era lo que Dios quería. La acción de la vara, la acción de la serpiente de Aarón o de Moisés que se comió las otras serpientes. Porque el diablo también vendrá a hacer milagros, hermano. El diablo también vendrá a hacer lo suyo. Por eso dice la Escritura que muchos de los siervos y mucho pueblo va a ser engañado. Porque es igual, es semejante. Por eso hay que tener cuidado. Por eso, hermano, dedíquele tiempo a la Escritura. Si usted tiene tiempito, si usted sabe que puede, que en su labor y terminó de hacer sus cosas y le quedó una hora, siéntese a leer la palabra. Siéntese a escudriñar. Si no tiene responsabilidades de ningún tipo, leamos la Biblia. Escudriñe la palabra. Pero es esto, hermanos, búsquese esto.
Porque allá en las redes hay mucho lo que usted quiera, pero no todo lo que dice ahí es de Dios. Pero si usted coge la palabra y escudriña y analiza, seguro que usted va a decir, ay, es que yo no sé nada de la Biblia. ¿Cómo es que usted no la lee, ni usted la escudriña, ni usted la entiende? La misma palabra es la que me enseña a mí. Para eso hay que dedicarle tiempo, hermano. Y Dios sabe que muchos de nosotros tenemos mucho tiempo para hacerlo. Es decisión de nosotros si queremos. Porque el Señor, yo le decía, Señor, uno dice algo que esta tarde yo le decía, Señor, uno le dice a la gente, entréguele su situación al Señor. Uno le dice a la gente, ¿cierto? Entréguele la tristeza, entréguele la circunstancia, entréguele. Y yo decía, Señor, ¿y ahí cómo hacemos? Porque yo le digo entrego, pero ¿cómo? Entregarle la problemática es que usted diga, mire, Señor, tengo este problema, usted mira a ver cómo lo soluciona. Yo ni vuelvo a pensar, ni voy a hacer nada por eso, y yo voy a dar esperando que usted lo haga. Y yo me dejo de preocupar por esa situación y por esa circunstancia. Pero si usted es, ay no, y se para, y se sienta, y busca, y llama, y hace, nosotros no estamos esperando que Dios haga. Y la Biblia me dice que Dios es el que va a hacer. Y si usted y yo hacemos, estamos siendo tropezadero al Señor. Hágalo, Señor. Hágalo, Señor. ¿Sabe qué? Ni lo pienso, ni lo analizo, ni busco, ni toco. Ya lo hice y de resto le toca a usted. Vive a ver, Señor, usted cómo lo hace. Pero yo tengo que sentarme a escudriñar la palabra. Quiero conocer, quiero saber, quiero entender las cosas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ponerme la Biblia aquí como lo enseñaron en una época por ósmosis? No, usted pone la Biblia aquí y se queda dormido. Y cuando llega la encuentra despastada en el piso. No, busque un sitio, en su comedor o en su cuarto, busque un sitio y diga, Señor, venga aquí, enséñeme sus secretos, como decía Glorita en la oración. Los secretos suyos para mí. Yo no quiero chisme, usted para mí. Y seguramente Dios le va a decir, ¿dónde está la gallinita y los huevos de oro para usted? Por eso aquí el Señor dice que la función del profeta, fíjese que una cosa es la misión, es ir. ¿Para qué? Para anunciar. Yo voy y le digo, mira, Pepito, estás cometiendo esta falla. Llámese cómo se llame el error o la situación. Y dice aquí que la función es decirle, mira, si sigues cometiendo la misma falla, el mismo pecado, dígale cuál es el devenir, qué le pasa a la persona si comete el mismo error, porque Dios le dirá el pecado, le dirá el cómo y le dirá la consecuencia de la desobediencia a la disposición de Dios. Dios le mandaba a decir, dígale al pueblo que se arrepienta, dígale al pueblo que deje de subir a los montes a hacer su idolatría, dígale al pueblo que confíen en mí, dígale al pueblo, pero el pueblo seguía y decía, bueno, entonces como usted no quiso, entonces venga el sirio, venga los babilonios, venga los egipcios y acaben, lléveselos. ¿Y sabe qué hacían? Destruían todo lo que tenía que ver con la parte sagrada. Ese era el objetivo, destruir lo sagrado. ¿Por qué? Porque destruyendo lo sagrado, ¿en qué confío yo? ¿En qué, hermano? Si usted es templo, somos templo. Fíjense que el Señor quiere, dice, yo en cada sitio establezco un templo donde yo quiero estar. Yo establecí un sitio, mi corazón es el templo del Señor. Yo soy templo del Señor. Y como templo, ¿qué quiero tener? ¿Cosas del mundo o quiero tener la presencia del Señor? ¿Quiere tener mercaderes en el templo del Señor? La decisión es de cada uno de nosotros. Recuerde, hermano, la función que nosotros tenemos es prevenirle que a usted le suceda algo con respecto a un mal comportamiento
O como hablábamos, que el Señor diga, mira, si haces esto, Dios te va a prosperar. Dios te va a sanar. Si haces aquello, Dios te va a exaltar. Porque esa es la función del profeta. Pero todo depende de mí, si yo obedezco o no obedezco la palabra. Esa es la función de nosotros, anunciar el devenir. Anunciar si nosotros seguimos cometiendo el mismo error, la misma falla, las mismas situaciones, vamos a tener la disciplina de parte de Dios. Dice que cuando el Señor, ahora hay una cita bíblica, no recuerdo, pero sé que lo dice en Isaías, creo que es 45, Isaías 45, si no estoy mal, donde dice el Señor, venga a ver si lo encuentro por acá, dice así la palabra del Señor. Usted quiere saber su devenir, no vaya al hechicero, no vaya al brujo, y no, hermano, usted no se han dado cuenta que ahorita está cogiendo mucho auge los que leen las cartas, ¿cómo se llaman ellos? Los adivinos, y ahora los videntes, porque ahora como hubo un vidente que dijo que este señor iba a ganar, y ganó, entonces todo el mundo lo va a buscar, porque nosotros somos así. Nosotros vamos a buscar a aquel que nos da respuesta, pero no vamos a buscar al poderoso. Miren lo que dice Isaías 45:11 que me decía el Señor. Dice, así dice el Santo de Israel y su ¿qué? Formador. Preguntadme, ¿a quién? A Él. Dice, preguntadme de las señales para su futuro. Pregúntenle al Señor qué va a hacer de su futuro. Dice, para su porvenir, consúlteme. ¿Acerca de qué? De mis hijos. ¿Y acerca de qué? De la obra que yo tengo con cada uno de ustedes. Pregúntele al Señor, hermano. Yo le motivo, yo le animo para que usted haga los ayunos. Yo le digo la bendición que nosotros tenemos o que yo he recibido en conocimiento, en paz, en sanidad, en respuesta de otro tipo que estaba esperando, y Dios me respondió. Hágalo, hermano, haga el ayuno. Dígale, Señor, yo lo voy a hacer desde las 6 de la mañana hasta las 12. Y si tiene la oportunidad, póngase a cantar, lea la Biblia, escudriñe algo, órele al Señor y camine dentro del plan de Dios. Usted trabaja, no importa, hágalo. Dígale, Señor, no voy a comer nada, voy a hacer, a lo mejor vamos a tener mucho inconveniente porque el diablo siempre va a pisar el fuego. Pero hágalo. Hágalo. A mí una persona me dijo, diríjame un ayuno. Le dije, claro, espérale, ora al Señor. Me dijo, esta es la finalidad. Le dije, listo. Y a mí ya el Señor me dio la palabra para que se trabaje la situación. Pero si yo no camino con el Señor y no busco del Señor, ¿yo cómo voy a usar este manual para que Él me diga cómo voy a vencer la situación, la circunstancia y todo lo que hay alrededor nuestro? Es con la palabra, hermano, es con la oración. Eso es lo que me está diciendo el Señor. La otra función, miren lo que dice Isaías 1:4, dice, oh nación pecadora, un pueblo lleno de pecados, cera maligna, hijos anárquicos, han abandonado a Dios y han provocado al Santo de Israel. Cuando el pueblo tiene estas actitudes, Dios levanta al profeta. Dios levanta a aquel que le va a servir a su pueblo. Si no, miremos a José. Dios, la situación de José, ¿para qué era? Para salvar de la hambruna al pueblo, a su pueblo. Tuvo que llevarlo a que sea esclavo. ¿De qué manera nosotros buscamos al Señor si no es a través de las aflicciones? Que usted no lo busque en medio de la problemática es decisión de nosotros. Pero la Biblia dice que las aflicciones, las opresiones, las angustias y todo lo que pase es con una sola finalidad. Que usted y yo nos acerquemos al Señor. Que le busquemos.
para que Él me consuele, para que Él me forme, para que Él, por eso dice, Él es mi formador. ¿De qué manera Él va a formar mi carácter de Cristo? ¿De qué manera Él va a hacer una obra de perfección? ¿De qué manera yo como novia me voy a vestir con esos dones del Espíritu Santo? ¿De qué manera yo voy a presentarme delante del Señor con el fruto del Espíritu Santo? Pero es aquí, hermano, céntrese en la palabra, ubíquese en la palabra. Y Dios va haciendo, Dios va haciendo. Cuando usted llegue, cuando usted se dé cuenta, ya Dios ha solucionado el problema. ¿No le pasaba eso al pueblo de Israel? ¿No le pasaba eso a David? Cuando David, Señor, voy a ir, voy a ganar, vaya, porque yo lo he entregado en sus manos. Y cuando llegaban, ya todos estaban muertos. Recoge el botín. Pero es buscar al Señor. Es buscar a Dios. Es buscar al Rey. Es tomar una decisión, Señor, listo, quiero librarme de esto, Señor. ¿Qué hago? Y Dios se lo va a decir. Dios se lo va a decir, ¿por qué? Porque es que cada uno de nosotros somos diferentes y Dios a cada uno lo va a tratar de una manera distinta. A algunos nos toca con porra, a otros el Señor es con pincel o con cincel. Como quiera, usted y yo somos los que le ponemos las herramientas en la mano al Señor para que me forme, me instruya, me levante, me haga lo que Él necesita hacer. Dice, la otra función del profeta es exhortar al pueblo para hacerlo volver de sus malos caminos. Esa es nuestra tarea de nosotros, hermanos. Si usted sabe que hay alguien que se salió del camino, si Dios la mandó, vaya, llévele la palabra. Que hermana vuelva con el Señor, vuelva a buscar a Dios. Mire, las cosas allá afuera no están muy buenas, el Señor ya se acerca, el Señor ya viene, el Señor va a mandar por nosotros. Mire, vuelva en amistad con Dios, vuelva otra vez, porque esa es la función de nosotros. De pronto para aquellos que se han apartado, se han ido, o no quieren, por las razones que sea. Pero yo no puedo buscar a Dios, o no puedo dejar de venir a la congregación porque Rosita me dio un mal testimonio, entonces yo no vengo. ¿Quién pierde? Ella está aquí, en su lucha, en su batalla, en su búsqueda. Y la otra persona la sentenció, la juzgó y puso una sentencia y terminó la persona fuera. Y así no es. Porque usted nunca ponga los ojos en las personas, póngalas en Cristo, porque Él es el único que no ha fallado. Las iglesias están llenas de hipócritas, llenas de pecado, porque somos instituciones o somos sitios donde venimos a curarnos, donde venimos a sanarnos. Por eso no nos podemos juzgar, porque a todos alguna cosa nos duele, alguna situación tenemos nosotros. Cuando el Señor mande por nosotros y haya el cambio, haya la redención de mi cuerpo, entonces ya voy perfecto y no hay pecado en mí. Por ahora todos alguna situación tenemos y que estamos a cuentas con el Señor, estamos cometiendo una falla, un error. No mire a su hermano, no mire que porque mi hermano no da testimonio, entonces yo no vengo a la iglesia. Ese es un argumento porque no quiere venir. Porque a nosotros no nos mandó a juzgarnos el Señor. Si Él mismo dijo, yo no vine a juzgar a nadie. En el día postrero es que Él vendrá a juzgar, dice en la Biblia, la que nos juzga. Yo no puedo juzgar las acciones de mis hermanos y las actitudes de nadie. Una cosa diferente que diga Rosita, mire, el Señor me mostró que usted está haciendo esto. Corrija, vuelva, tenga en amistad esta parte con el Señor. Porque eso es impresionante, hermano. Mira lo que dice Ageo 1. Ageo 1, vamos al 5. Ageo 1:5 dice, ahora pues, así te dice el Señor de los ejércitos. Considere bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacie. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe el salario ¿en qué? En saco roto. Cuando usted mira esto, ¿usted qué piensa ahí?
Si el Señor le dice, ¿sabe qué? Considere su camino. Piense, dice en otras, medite. ¿Qué le está diciendo el Señor? O Ageo, ¿qué nos quiere decir? ¿O qué fue lo que el Señor le mandó a decir al pueblo con Ageo? Piense lo que usted está haciendo. ¿Por qué camino está? Fíjense que cuando yo leía esto, yo decía, Señor, esto es lo que Cristo nos habla, las necesidades del gentil. ¿Qué es lo que quiere el gentil? Comida, bebida, ropa y plata. ¿Y eso no es lo que dice Ageo? ¿O no? Claro que sí, es lo que dice Ageo. Quiero comer, pero no me quiero engordar. Vemos pasar la comida, no me la pase porque me engordo. ¿Cierto? No, esa bebida no. Por eso dice el Señor, ustedes trabajan mucho, pero no se sacian. O sea, no hay satisfacción en las cosas de la tierra. Por eso el Señor dice, piense, ¿te preocupa solo la comida? ¿Te preocupa solo la bebida? ¿Te preocupa el vestido? ¿Te preocupan los zapatos? ¿Te preocupa el dinero? Piense en qué estás pensando o cuál es su prioridad o qué es lo que le inquieta. Y vuelve en el 7 y ¿qué dice? Así te dice el Señor de los ejércitos, meditad bien sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen ¿qué? La casa o el templo, para que me agrade de él y él sea glorificado. Dice el Señor, esperen mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, porque por causa de mi casa, ¿por qué causa mi casa está desolada? Mientras cada uno de ustedes corren para sus casas. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Usted está preocupado por las cosas del mundo o nosotros estamos preocupados por edificar nuestro templo? Nuestro templo. ¿Qué dice Colosenses 3? Si hemos resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo. Si hemos nacido con el Señor, dice, busque las cosas del reino, busque las cosas de Dios. Porque eso me indica que yo realmente quiero caminar con el Señor. Es lo que me está diciendo aquí el Señor. Como mi prioridad o lo que yo estoy buscando es el vestido, son los zapatos, es la ropa, es la comida, es el carro, es todas las cosas materiales. ¿Qué me dice el Señor? Piense, ¿por qué las cosas del mundo son más importantes que mi gloria? ¿Por qué la casa del Señor está desolada, está vacía? ¿Por qué no la llenamos con la palabra de Dios? ¿Por qué no sacamos todas esas cosas que no me satisfacen, que no me permiten acercarme al Señor? Y lleve la palabra de Dios. Hágale, hermano. Y seguramente que su vida espiritual, su vida emocional y su cuerpo recibirá la gloria del Señor. Cuando nosotros quitemos nuestra mirada de las cosas del mundo y las pongamos hacia arriba, las cosas nos van a ser diferentes. Yo cuando venía en el taxi, oía a esta emisora que ella está diciendo, ¿cómo es que dice? Ya llegó o ya viene diciembre con no sé qué. Y yo dije, ¡uy! Ya no deja ni acabarse el mes ni el año, cuando ya no ha terminado la Navidad del año pasado, cuando ya viene la otra. ¿Por qué? Porque la gente eso es lo que quiere, el mundo. Las fiestas paganas, pero nosotros no podemos. Nosotros preparémonos. Porque ¿sabe qué? En el Evangelio de Juan, él dice, o Jesús dice, que nosotros le oremos al Señor para que la venida de Cristo no sea en invierno. ¿Por qué habla de invierno? Porque el invierno es en diciembre. Y no sea que muchas congregaciones
se han revuelto con el mundo y arman sus cosas y hacen sus festividades. ¿Por qué? Porque están envueltos en el mundo. Porque no hemos separado entre el paganismo y las cosas del Señor. Y yo decía, oiga, mira, ya desde ya, qué aburrido, qué jartera, porque ya empiezan ahí con todo ese montón de bulla y todo eso. Tenemos que orar, ¿sabe por qué, hermano? Porque yo me he dado cuenta en muchas cosas del espíritu de muerte, de robo que hay en Colombia. Es impresionante. Cómo entre las mismas motos, escuchaba ahí en el mismo auto que venía, se habían estrellado dos motos con el mismo carro. Y esto fue el caos. Yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde? Hasta las bicicletas se estrellan, imagínense. Venga, orémosle al Señor porque ese espíritu de muerte está rondando. Las casas se están incendiando a razón de nada. Los carros se están yendo a los abismos. La tierra se está abriendo porque el espíritu de muerte está rondando la tierra. Y el que nos haya de pronto fuera de foco, fuera de la presencia del Señor, a lo mejor nos tocarán algo. ¿Y en qué condiciones vamos a llegar al Señor? Por eso aquí lo que dice el Señor, medite pueblo del Señor. Piense en qué está gastando su tiempo. Si le estamos dedicando el tiempo suficiente, usted puede decir, pero es que esa es su tarea. No, porque yo podía ponerme a trabajar, como hacen muchos. No, trabajan o hacen un montón o vienen y traen cualquier cosa en la Biblia, y bajan de internet y les dan. Esa no es mi tarea. Porque no estamos levantando un pueblo, no lo estamos llevando por el camino de la verdad. Porque el Señor, yo sí le he dicho, Señor, el Espíritu de verdad, Señor, el Espíritu de verdad sobre nosotros. Porque el Espíritu de verdad es el que me enseña. El Espíritu de Dios es el que me revela. El Espíritu de verdad es el que me está guiando, es el que me está ayudando a que yo identifique las cosas con el Señor. Es lo que me dice el Señor. Y la última función del profeta es redarguir. Redarguir los corazones del pueblo, anunciando lo que Dios hará desde el principio y mostrando la fidelidad de Dios con respecto a su palabra. Por eso nosotros redarguimos, mostramos, hermano, la Biblia no dice que ese es el objetivo de la palabra. Redarguirnos, instruirnos, motivarnos, alimentarnos, guiarnos. Ese es el objetivo. Esa es la función del profeta, redarguir. Y la otra es corregir. Corregir los pasos errados de las personas y llevarlos otra vez al camino de la fe. Llevarlos, ubicarlos dentro del propósito del Señor. Esa es la tarea del profeta, hermano. Esa es la tarea o la misión del profeta, que es también anunciar la palabra de Dios. Nosotros anunciamos la palabra, anunciamos lo que Dios va a hacer. Si ustedes han leído, porque leí hace unos días el primer versículo de Apocalipsis, porque hay un momento en que a mí el Señor dice, lea esto, vaya, lea esto, que le quiero mostrar una cosa. Y cuando dice ahí, en el primer capítulo, dice que el Señor le mostró a Juan y no sé qué más. Yo decía, Señor, le voy a mostrar lo que va a suceder pronto. Y yo decía, Señor, esa parte, ¿qué quiere decir? Dice, eso es lo que dice la Escritura en amor. Yo no voy a hacer nada sin que no se lo muestre el profeta. Porque Juan vino, yo lo traje y le mostré el porvenir. Y todo lo que va a acontecer. Y él tenía que venirlo a hacerlo a nosotros saber. Por eso antes de que todo se suceda, ya nosotros lo sabemos. Porque alguien lo anunció. Alguien nos hizo dar el conocimiento. Nos dio. Porque vuelvo y le digo, hermano, nada hará el Señor sin que primero
no lo anuncie sin que primero no lo haga saber al pueblo de que viene algo, de que viene una situación y que el pueblo se tiene que preparar. Porque hermanos, recuerde, en Abraham hubo hambruna, en Isaac, en Jacob, en los profetas, y nosotros nos acercamos también a una hambruna. Y es la situación que dice la Escritura. Y por eso tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Señor, ¿qué nos va a corresponder a nosotros? Ayúdenos, Señor. La palabra ya está dada, el anuncio ya está. Nosotros que conocemos qué tenemos que hacer, prepararnos y decir, listo, Señor, ¿y aquí cómo es? Porque eso es lo que me enseña la Escritura, hermano. Y yo lo invito para que usted, hermano, busque del Señor. Ayude, dígale al Señor, Señor, yo voy a ayunar, me gusta comer caramelos, que no como caramelos. Y voy a por 3 días, no como dulce. Señor, pero venga, leemos la palabra. Deleíteme entonces con la palabra. No como caramelo, no me como el postre, ahora me como la palabra. Venga, Señor, enséñeme, deleíteme con su palabra. Y cuando usted se dé cuenta, usted está bien metida en la Escritura y dejamos de pronto de ver cosas que no me edifican, que me llevan allá a buscar pispirispis, a perder el tiempo, porque sobre el tiempo nosotros le rendiremos cuentas al Señor. Pongámonos en pie, vamos a orarle al Señor. Dios eterno, Dios maravilloso, Dios soberano. Señor, te damos gracias porque tú estás preparando a sus profetas, sus tareas, Señor. Aquellos que vienen a anunciar el porvenir. Aquellos, Señor, que nos van a cuidar porque nosotros no conocemos las artimañas del diablo contra nosotros, Señor. Pero tú, Señor, nos enviará ese mensaje que está aquí en la Biblia para corregir, para poder hacer lo que necesitamos hacer para alcanzar esa gloria, para alcanzar esa bondad, para poder relacionarnos con el Altísimo, para poder discernir, para poder distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en estos momentos duros, difíciles, Señor. Ayúdanos para que nosotros no seamos engañados, Señor. Porque cuántos creyentes están dándole credibilidad a los videntes. Porque hay muchos videntes, Señor, en las redes sociales. Hablando de una cosa y hablando de la otra. Y claro que se cumple. Porque el diablo es el que hace que se dé, Señor. Pero somos nosotros los que tenemos que ir con su palabra, Señor, para conocer la verdad de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no seamos engañados. Ayúdanos a nosotros a poder discernir, a poder entender y poder saber, Señor, cuándo es tuyo, cuándo viene de ti, cuándo no viene de ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios eterno y soberano Cristo. Gracias, Señor, por cada palabra, porque tú dices que tú revelas a su profeta, tú revelas a su ungido el devenir, el porvenir. El Señor hoy te desafía y te dice, pregúntame sobre tu futuro. Pregúntame sobre su porvenir. Pregúntame lo que ha de acontecer para ti, para tu casa, para tu vida. Pregúntamelo a mí, porque Él es el que conoce tu manual, conoce tu libro de obras. Confía en Él, porque Él va a hacer. No se preocupe solo por la comida, por la bebida. No se preocupe tanto por el dinero. Busca al dueño del dinero. Busca aquel que te puede enriquecer y te puede prosperar de la noche a la mañana. Busca lo que el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Gracias, divino Rey, gracias, poderoso Salvador. Oramos, Señor, y una vez más, Señor, clamo por su pueblo. Te pido, Señor, que los motive, que los anime, que los haga volver otra vez a su reino, Señor. Quita el orgullo, la jactancia, la soberbia. Quita, Señor, sus decisiones que en algunos momentos han podido tomar debido a que nosotros no hemos testificado de ti, Señor.
Gracias, divino Salvador. Bendiga a los hermanos de Bogotá, Señor. Bendiga a mi hermana, Señor, Elina con su esposo en Medellín. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta con sus líderes. Bendiga, Señor, la hermana de Arauca. Gracias por las bendiciones que tú le vas dando allí, Señor, en su trabajo, en sus almacenes, Señor. Gracias por ella, por el gozo que hay en ella, Señor, con respecto a su palabra, Dios. Bendígala, dale sabiduría. Permita que cada día se encamine en ti, Señor, como cada uno de nosotros buscamos. Bendiga a los hermanos de Bucaramanga, Señor. Tú conoces sus luchas, sus batallas, Dios. Tú conoces, Señor, lo que cada uno de nosotros necesitamos, Dios. Bendícenos, Padre bendito de los cielos. Bendiga a todos aquellos que en algún lugar del mundo escucharán ese mensaje, Señor. Llega a la necesidad de ellos, sea solícito y sea su proveedor, Señor. Sánelos a todos, Señor, de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a su plan y su propósito, Señor. Bendícelos, Padre bendito de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendiga al doctor Pinto, mi propia vida, Señor. Bendiga a los líderes, Señor. Bendiga los eventos que se vienen preparando, Señor, ayunos y vigilias, Señor. Ayúdanos, Señor, para no dejarnos confundir con el mundo, Señor. Que estemos preparados, que leamos su palabra de acuerdo al tiempo que dice la Escritura, Señor. Porque la Escritura dice, Señor, que hubo alguien que cambió los tiempos y así estamos, Señor. Por eso queremos volver, Señor, a cumplir lo que dice su palabra, el tiempo tuyo, Señor. Poder conocer y entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Gracias, Rey, gracias, Señor. Bendíganos a todos, Señor, habla. Revélale, Señor, su plan y su propósito a cada uno de ellos, Señor. Encamínalo, bendito Dios. Dales ese deleite en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.